Hace una semana estaba recibiendo una propuesta, una que no es nueva, pero que me tomó en consideración para esta vez. Yo acepté, me vine, dejé algunas cosas a merced de lo que me traerá un viaje de un mes. Salí de Mérida a oscuras en un bus para la frontera. Llegué de madrugada, pasé para Colombia, esperé el amanecer y sellé mi entrada al primer país. Tengo miedos latentes, tengo inseguridades, cansancio, dudas. Mi mente ha estado ocupada ideando, intentando sobrepasar mis resistencias. Hoy, 28 de mayo, llegué a Bogotá, luego de casi un año de haber estado aquí en esta misma casa, con las mismas personas, para crear y grabar lo que es ahora Hijos del Mundo. Mi papá dice que las oportunidades llegan y que solo hay que estar preparados. Yo dudo de si estoy preparado, pero de no estarlo, espero que el camino me prepare. El plan del viaje es ir desde Bogotá hacia más el sur y buscar a nuestros amigos músicos para que graben sus sonidos y sus instrumentos en una canción que escribí llamada Un viaje. En esta ocasión estoy acompañando a alguien en su sueño, un buen amigo y productor. Él es quien ha grabado el material de Nas desde el principio. Él se llama Giro y su sueño es hacer un recorrido por la cordillera andina para retratar sonoramente a personas que nunca han tocado un estudio de grabación. Ese recorrido empezó hace 2 años, cuando él visitó la ciudad de Mérida buscando grabar música, utilizando los elementos que habían a la mano. Una interfaz sencilla, amigos músicos y dispuestos, y una muchacha que cantara aquella primera canción que hizo en algún momento. Yo. Haber decidido aquel día grabar mi canción ha abierto muchísimas oportunidades. Desde ese día empecé un viaje, uno en el que sigo y que dejo que me lleve a donde deba estar y que me enseñe todos los días. Por eso estoy justo ahora en Bogotá, cuando son las 2:39 a.m. y falta poco para seguir esta travesía. En el camino debo cantar en algunos lugares, en los buses, en el metro, para gastos diarios del viaje. Siempre he tenido una sed increíble por viajar y esta fue una oportunidad. Sé que la vida es hermosa y me está obsequiando esto luego de tormentas emocionales que viví estos últimos meses. Este primer día, a manera de prueba, cuando llegué al aeropuerto El Dorado, Giro me estaba esperando con una cámara enfrente para retratar la llegada. Tuve además que ir en el Transmi y tocar, pero ese primer día no hice nada de dinero. Me sentía cansada. Me gusta cantarle a las personas, pero tengo cierto bloqueo para recibirles dinero a cambio de mi voz de esa manera. Grabando también mis canciones y bueno, vengo a regalarles un poquito mi voz. Y vean un poquito de qué se trata. Esta canción se llama Hijos del Mundo y la hice la primera vez que salí de mi país. Me gusta cantarle a las personas, pero tengo cierto bloqueo de hacerlo de esa manera, en la calle, en los buses. Sin embargo, no es la primera vez que lo hago, pero igual tengo resistencias, sobre todo por tocar y cantar sola. Giro es una persona que le gusta darme pequeños retos y a mí me gusta sentir que los acepto. Los acepto para empezar a liberarme de mis miedos, aunque no sea algo tan fácil. Bueno, un poco estamos retratando el hecho de lo natural de salir, de estar llegando de viaje. Estoy llegando de viaje de un lugar que se llama Mérida y literal, bueno, ya empezamos a hacerlo de una vez porque no hay que perder como la iniciativa o las ganas o el impulso que uno tiene. Ahora les voy a cantar otra canción y ya no les quito más tiempo, que se llama El Viaje y es la canción que va a estar retratada
de aquí hasta donde me lleve este documental. Día de planificación. Se hizo una estructura básica de la canción para el entendimiento común. Este día escuchamos las ideas grandiosas de nuestro amigo James Calderón, quien sin duda nos dio su boceto y perspectiva. Te veo en todos lados, como el anhelo callado y subordinado. Me atrevo a sentir entre las cuerdas los sonidos que dejamos, y es vivir y desprenderse del suelo, es seguir y caminar sin los miedos. Sí, o sea, que quede. Si es un bajo, sería fino. Y es justamente eso, el dibujar algo, ¿no? O sea, cuerdas que suenan al ritmo de un viaje, describiendo los colores que observo. No hay sueños únicos, hay sueños compartidos. Hay otros que se enlazan y crean un amasijo disfrutable y creativo que nos hace movernos. Es súper preciado tener compañeros de viaje, tener la oportunidad, las propuestas, la confianza mutua. Así decía un amigo. Me decía, lo más hermoso de la música es que los dos podemos estar hablando al mismo tiempo, sin necesidad de interrumpirnos y entendiéndonos. Sí, interactuando. O sea, los dos al mismo tiempo estamos hablando, nos estamos Es comunicando. vivir y desprenderse del suelo, es seguir y caminar sin los miedos. Este viaje sin duda fue tan repentino, no más en una semana para recibir la propuesta, organizar la salida y llegar al lugar donde empezamos la travesía juntos. Dejé a mi padre momentáneamente, antes le dije que estuviera fuerte. Sin embargo, estoy segura que este viaje va a dibujar la vida universitaria de otro color. Mañana saldremos a Ecuador. El itinerario lo hizo nuestra amiga Yani. Dejé algunas cosas en Bogotá para llevar la maleta más ligera, y en medio de todo se asoman pequeñas preocupaciones. Nuestra seguridad, la seguridad de los equipos, que no gane dinero cantando, que el tiempo se acabe y falten cosas por concretar, que el invierno afecte mi voz. El verdor de las montañas ecuatorianas no pueden envidiar nada a ninguna otras. Los colores son de vida, de alimento, de trabajo. Llegamos a frontera con Ecuador. Día lluvioso que provoca algo de sordera. Bandera tricolor y estrellas son portadas por caminantes como yo. Nos despedimos momentáneamente de Colombia para empezar a sellar la entrada con Ecuador. Cambiamos de sistema monetario. Nos abocamos a observar el contexto migratorio. Para semejantes a nosotros, colombianos y venezolanos, nos dirigimos al terminal para viajar un día más a la ciudad capital. Luego de todo un día de viaje, llegamos a las 5 a Quito. Un Uber nos trajo al hostal donde nos quedamos por este día. La logística planeada fue por mi tía Nena. Salimos a caminar para reconocer el lugar. Las calles son lindas. Me recuerda a Mérida. No es tan distinto. Somos tan parecidos que me gusta. Me reencontré con mi tía luego de 2 años de su venida.
Vi las calles, comí esta comida y hoy dormí en tierra ecuatoriana. Fronteras, tan ciertas como el amor cuando simplemente brota en alguna fruta de sabor dulce o en los maizales que dan la arepa que deseo. Hay distancias, sí, es cierto. Hay formas características en las personas. Hay colores de piel. Hay texturas rosadas o pálidas. Pero sigo pensando que el sentido de la vida lo alberga cada mirada. Aun cuando a veces no entienda la magnitud de esta palabra y me niegue a mí tantas veces o a los demás en un segundo, o aun cuando sea distinto y por fortuna me reconozca entre ellos cada vez que les miro. En la mitad del mundo, solté mi voz para que sea más liviana, para que pueda elevarse con esmero y que lleve lo que tenga que llevar. Domingo, día de despertar con sonidos de la iglesia, que está cerca del lugar donde nos quedamos. Día de largas travesías en la ciudad, caminando, en los múltiples medios de transporte, para llegar a las 10 p.m. en el bus directo Quito-Huasquillas. Hoy fuimos hasta la mitad del mundo, un lugar increíble, pero sobre todo estuvimos con personas increíbles. Tu familia estará para ti. No importa qué tan alocados sean tus sueños, ellos estarán. Me lo han demostrado una y otra vez, y no me cansaré de agradecerlo. Los ojos de la amabilidad tienden a ser color caramelo, un sutil color a guarapo claro y a blancura típica de mi tierra. Caminamos y me encuentro con partes de mí que conocía, pero que quizás no estaban tan claras en mi propiocepción. Veo rasgos característicos en el trole, en las calles ecuatorianas, y me pregunto si nosotros los venezolanos nos parecemos tanto como entre ellos se parecen. Me agrada ver cómo algunos mantienen su autonomía, su cultura, sus vestimentas, incluyendo a chicas jóvenes. He detallado como factor común que suelen ser personas de miradas de color oscuro, cabellos largos y suaves, piel tostada de amaneceres y trabajo arduo, sonrisa de brillante sutil. Ellos van y yo les veo ir. Creo que más les veo yo que ellos a mí. Me encuentro con demasiados paisanos en estas tierras. El camino me ha enseñado a respetar el silencio, allí donde todo se permite, donde se debe interrumpir solamente para que algo bello pueda sonar. La voz compañera, el sueño punzante, el canto mientras espera. Mi nombre es Emilio, soy profesor de música, me gradué en batería jazz. Ya tengo aquí, ya voy para 2 años. En todo el tiempo aquí, bueno, primero fue un poco complicado porque, nada, comencé como todo migrante nuevo, lo que significa, bueno, comenzar desde cero, ¿no? Aparte de pasar bastantes horas de trabajo dándole, pues, o sea, estar de pie, comencé, por ejemplo,
como mesonero y luego eran 12 horas, 14 horas, depende del día. Y bueno, después de ahí, bueno, con la misericordia de Dios conseguí el trabajo de profesor de música. Y bueno, básicamente es bueno trabajar en algo que te gusta. No es fácil salir de lo cotidiano. Lo distinto no convence mucho a quienes miran desde afuera, hasta que aquello distinto de tanto hacerse se vuelve cotidiano y empieza ese ciclo. Aún así, cada día trae su ritmo, y ese ritmo se escuchó en las manos de Emilio, un caraqueño en Perú, que sueña tocar a nivel internacional y seguir viviendo de todo lo que la música le ha dado, primero para Dios y luego para el jazz. Hoy jueves, una semana después de haber salido de Bogotá, empezamos a grabar la percusión del viaje. Lo hicimos en un parque de Chorrillo, sin instrumentos cotidianos, sino con elementos y objetos que encontramos y utilizamos de manera prestada. Sí, por favor. Sí, también. También. Espera, selecciona primero qué quieres llevar de ahí. ¿Qué? Selecciona qué quieres llevar de ahí. Pero no lo vamos a grabar acá, no entiendo. Vamos a ir a un parque. Pues vamos a llevarlo. La moto. ¿Por qué traer a Emilio a una plaza luego de que eligiera entre cosas abandonadas algo que pudiera percutir? Porque podemos, porque la música no solo está en cuatro paredes, porque todo suena, porque el sonido somos nosotros, los que emigramos, los que no lo hacen, los que respiran y percuten con hojas caídas, con un pote de agua vacío. Porque lo más valioso, el conocimiento, también viaja con nosotros.
¿qué tal eso? Está chévere. Pero ¿sabes qué, güey? Puedes zapatearlo más. O sea, el ritmo está bien, pero zapatearlo un poco más. ¿Cómo se Para que suene más duro, porque suena demasiado ambiente. Tendría que ser... Ah, O sea, realmente hacerlo fuerte, para que se escuche. pero mete toda la... Ajá. No es justo decir la unión que has creado por reproches de ajenos invisibles a tus manos. Vamos, lucha, canta, deja que tu esperanza te conduzca por senderos invisibles a los nuestros. Eleva tu sueño, ese que has creado, el profundo anhelo de libertad. Libertad. Tengo que contarles que Lima es muy bonita. Creo que aquí están todas las personas que no vi durante el desierto aquellas 22 horas de camino en el bus. También tengo que contarles que el Océano Pacífico me espera a 10 minutos de donde estoy justo ahora y que son las 3 de la mañana, que tengo frío, pero que al fin pude bañarme y acostarme en una camita. Aprendí que los desiertos son llevaderos cuando aprendes de ellos, cuando descubres que los dolores son pasajeros y que después de todo te llevan a algún lugar. Y si te hacen mover, ya eso ha valido la pena. El encuentro siempre es bueno, tener dónde llegar, y aunque no hayan lazos tan fuertes que te unan, es sencillo tener un lindo gesto para alguien que acude a ti. El día está lleno de sus ajites, de jornadas largas en medio de este cielo gris que no distingue sol ni luna, ni estrellas. Aun cuando llega la noche, sigue siendo gris. El tiempo apremia y la ciudad como toda se ahoga en su propio afán, en sus colas, en el trabajo, en las cosas extrañadas y los anhelos de ver de nuevo el sol de Venezuela, por ejemplo. Mi tez de andina me acompaña. ¿Será que vuelo a Sierra Nevada? O algo en mi piel, en mi energía, que es siempre apacible como en algunos mares que anhelo. Quizás el magma que labra la cordillera que soy yo es todo ese acervo que traigo, ese que me han venido obsequiando desde que los Andes me vio nacer y desde que sin saberlo me permito ser. Hijos del mundo, sigue acompañando a personas, entre palabras sinceras que atesoraré siempre. He dicho muchas veces que las barreras me parecen absurdas, que el concepto de patria no debería existir, que quizás le defendería más si fuera una matria. Sin embargo, a pesar de esta testaruda manera de pensar, sé que es increíble venir de algún lugar, tener cosas distintas que mostrar, hablar sobre las costumbres, sobre los paisajes, sobre los sonidos de allá. Hay una hermandad intrínseca cuando uno siente que viene de algún lugar. El sentido de la música para mí es acercarme al Señor, a Dios, porque Dios creó todas las cosas, pues, y creó la música. Entonces yo creo que es un medio para acercarme, a pesar de que sea para otras personas, pues. O sea, me refiero, el objetivo, si yo estoy no sé, en un restaurante, el objetivo de la música es entretener, pero dentro de mí es para el Señor, o sea, para Dios, ¿me explico? Entonces,
aunque son cosas distintas, yo creo que ese es el sentido de la música para mí. Para mí la música es, ahorita, no sé, en este momento de mi vida lo comparo con los colores. Con los colores. Entonces la música son los colores que se van pintando solos con las situaciones que uno vive diario. Creo que bueno, hay como un principio ahí científico o de un principio creador que se puede abarcar desde cualquier punto de vista científico, espiritual, de que todo proviene de un algo. Y si todo proviene de un algo, entonces los colores pueden ser sonidos también. Los sonidos pueden ser colores. Y todos estamos ahí, ¿no? Como girando ahí. En una red causal muy grande. O sea, hago algo, pienso algo o la idea. Tengo la idea y la idea me lleva a otro lugar. Entonces es como una red infinita de correspondencia. Y si uno está pendiente de eso, empiezan a ocurrir cosas como increíbles. Lo que más o menos le contaba ayer. Entonces creo que para mí el sentido de la música va... Para mí como cantora, lo siento que es para decir. Algo hay que decir. Despedidas, paisajes y sueños, empieza el viajero a contar su estadía en lugares ajenos, muy lejos de aquel hogar. Nuestra patria se deshace al cruzar la frontera, encontrando clandestinos a personas que anhelan hijos del mundo. Siembra la tierra amada, el sentido de la vida lo alberga tu mirada. Tantos viajes que faltan, tantos sueños y olvidos, y mis pasos esperan el encuentro contigo. Hijos del mundo. Los saludos, los encuentros, los símbolos, las señales, el lenguaje oculto entre los versos, objetos, personas, dolores que salen, que llueven, que mojan el panorama, caminos fríos y vacíos, vacíos fugaces y repentinos. Me llamo Alexander Lugo Otaro, nací en Mérida, Venezuela, tengo 24 años, soy músico, o eso es a lo que me he dedicado desde los 9 años, y con muchas vueltas que ha dado la vida estoy acá en Santiago de Chile. En junio voy a cumplir ya 2 años. Trabajé casi 2 años en una tienda de discos de vinilo, vendiendo jazz y música clásica. Y ahora este año estoy emprendiendo con mi banda que se llama Trincao. Bueno, no es mía, es un grupo que tengo con 2 amigos más que son de Mérida también. Y estamos ahora emprendiendo en el metro de Santiago porque
resulta que no cualquier músico puede tocar en el metro de Santiago. Y por ahora estamos incursionando para poder vivir de la música acá en Santiago. Eso, en esta ciudad que es gigante, hay demasiadas personas, el ritmo de vida es muy agitado. Yo que vengo de una ciudad pequeña, es un cambio, digamos, grande, ¿no? No es como Caracas, es incluso un reto mayor. Pero dentro de todo esto, de que igual todo es paso por paso, muy lento, me encanta la ciudad, me encantan las vibras que tiene Santiago de Chile, y todo ha sido como un proceso de aprendizaje que inconscientemente no lo estamos buscando, pero nos va enseñando poco a poco a vivir. Se me cruzan los cables, ¿no? Si quieres, podemos intentar cantándolo. Sí. Le decía a Giro también que tu canción me suena mucho a Drexler. O sea, suena como... Drexler es como muy extraño, es muy raro como compone, pero cuando une todo, es como que todo tiene un propósito, ¿no? Y lo más simple es como lo más difícil de escuchar. Mira, todo lo que acabas de decir, luego de escucharme, y está dibujado. O sea, lo que dijiste es justo un poco lo que yo pensé, no lo de Drexler, ¿no? Claro. Sino un poco lo del pedal, un poco lo de la tensión, es totalmente pensado. Claro. Estar como suspendido, esto es vivir y desprenderse del suelo. O sea. Claro. Pero ¿cómo vives y te desprendes del suelo? Claro, y también puede ser como el momento mayor, que es como la estrofa, que sea así como relajado, y el coro, que es más fuerte, es más hacerlo, así como también escuché como, le decía a Giro que la percusión que me mandaron me parecía como a los tambores estos argentinos de pam, 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 ¿Cómo le vuelvo ahí? En plena marcha. Sí, sacando. que es así como que impone así fuerza, pues, ¿no? Entonces debería seguir siendo así, ¿no? Además que la percusión está... ¿Te gusta? Es un voladero. Si quieres vamos a darle, sí. Y me vas sugiriendo y vamos construyendo también. Yo no estoy como atada. Sí, no. Esencia, nobleza manifiesta, perspectivas que agradezco para continuar. Y es vivir y desprenderse del suelo, es seguir. Hay formas de enseñar, no son únicas ni perfectas todas, pero es como es. Las canciones se transforman tanto como verdades y perspectivas descubras. La palabra te condena y por eso es mejor callar a veces. Mi canto es un canto por razón social. Es mi manera de cumplir una misión. Cantar para decir y no por nada más. Me encuentro con miradas que agradezco profundamente. Ese segundo donde logro conectarme auténticamente con alguien, cantando o no. Para terminar el día, la bienvenida formal con un querido amigo, como es sabroso, con pizza y cerveza, una bici, una ciclovía y frío nocturno de las calles chilenas en preinvierno.
Estoy en el país de la Violeta Parra, de Víctor Jara y otros cuantos que nunca se callaron, que su voz sigue resonando en los huesos de otros. ¿Qué he aprendido? Que hace falta más rudeza, fuerza, agresividad. No se puede ser siempre tan pasivo, porque para alzar algunas cosas se necesita valentía. Hay cosas que nos eligen, quizás por mérito o quizás no. Simplemente nos eligen. No debo nada. La fuerza debí hallarla, porque no siempre voy a estar acompañada. Todos pasamos por esto, hay que aprender y seguir. Los sueños se construyen con las manos y sin pedir permiso. La sensibilidad debe movernos, pero no nos puede tumbar. La escucha es buena, el orgullo es siempre anti-escucha. Mi nombre es Carlos, vengo de Mérida, así que soy gocho. Un gocho acá en Chile. Bueno, desde niño me dediqué a la música, junto a mis familiares. Siempre hubo un instrumento en la casa. A partir de los 11 años fue que crecí, o sea, empecé a tocar con mi padre, que es Alberto Peña, del Violin Show. Y bueno, a lo largo de mi adolescencia fue que hice una carrera, digamos, musical con él. Acá me dedico a lo mismo, sigo siendo músico y bueno, también me dedico a la parte ya técnica del sonido. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Aquí tengo 3 años. O sea, es tremendo país realmente. No tengo nada malo que decir de Chile. Tampoco del chileno. Son personas agradables, bien. A nosotros los venezolanos nos han recibido de la mejor manera, pienso yo. Y bueno, muchas cosas vividas, también aprendí mucho acá. En la parte del audio aprendí muchas cosas. Damos gracias a que Chile pues tecnológicamente está bastante actualizado. Y en la parte del audio hay maravillas. Como músico, pues realmente ahí llevo esas dos cartas en paralelo. Y bien. Bien, ¿Puedes súper vivir? bien. Sí, de hecho vivo de la música. O sea, yo agradezco eso porque hay muchas historias, o sea, personas que les ha costado un poco más, profesionales, que les ha tocado hacer otra cosa que no es su profesión y debe ser muy duro. Bueno, igual, como todo venezolano, echado para adelante, yo sé que lo hacen con todas las ganas y mucho esfuerzo. Pero, o sea, todo lo que ves es como lo que yo pensé del bajo, obviamente tú puedes cambiarlo, ¿verdad? Es como, la idea es que haya aporte de ambos lados, ¿no? Pero la canción está en 4 tonos. La, re, la, armónico. Uno decide cuál es el armónico. No, está aquí. Entonces es como el bajo empieza aquí así. Y ahí empieza ya a cantar. Creo que La idea de este viaje es
es que cada músico pueda pintar esta canción con el color que prefiera. Él aceptó ser la base de esto, con rearmonizaciones. Le dieron ímpetu, frescura, sus cuerdas sonaban y me repito, me atrevo a sentir entre las cuerdas los sonidos que dejamos. Pero dentro de una dos compases para entrar a ese disco. Vamos a ponerte 2 compases para que entres en 2 compases antes de eso. Ah, ok. Alexander, el primer músico en Santiago, un andino como yo, un gran amigo de Giro que nos recibió junto con Ana, para vivir, grabar y estar en su vida y su rutina durante más de 15 días. Jazzista, moderno, clásico, con su sonido hábil, sus ideas inmediatas, acordes que serían más que simple agrupación de notas, su disposición total para el proyecto que ahora también es suyo. Cantar es interpretar. Interpretar es desdoblarse. Desdoblarse es ser sin dejar de ser. Ser es mostrar la sinceridad superpuesta a los sentidos de aquel segundo. Escribimos el libreto de nuestra propia película. Lo hacemos sin pretensiones de que sea algo distinto a la cotidianidad que nos permitió recorrer la silueta del sur. Entre metáforas, colores, sensaciones y analogías. Es único encontrarse en hogares que no son tuyos, que no te pertenecen, pero que están recibiéndote con los brazos abiertos, que tienen una palabra de aliento para tu sueño, a pesar de que no entiendan de qué se trate, o que no entiendan tan solo si es posible o no. Duele despedirse del hogar que apenas descubres, ese donde apenas dejaste que te tomaran la mano. Luego de una noche de compartir llegaba el sol, que nos dejaba ver la imponente cordillera una vez más, por todo el camino y para la despedida. Salimos, esta vez nos vamos de Santiago. Los abrazos ya habían sido entregados, la nostalgia de dejar amigos que no sabemos cuándo volvemos a ver, la nostalgia mía de quizás no ver más esos ojos. El viaje apenas empieza. Despertar muy de mañana para no perderme el amanecer de la cordillera, despertar para verle cuando recién la pinta el sol y el frío de la ciudad de Santiago. La mañana está radiante, azul, clara, y a lo lejos podemos advertir la magnitud de los Andes en este país, enorme, nieves eternas, tan grandes que sentía que me daban la vuelta. Ni soñaré con el regreso, pero sí atesoro la venida, más que la hora de partir. Encontrarme en una sala desconocida, en un espacio solo para mí, aceptando y recibiendo los colores que me había obsequiado la travesía hasta ese lugar, tan lejos de casa, y digo, entre sonidos, que en la vida no hay después. Camino bordeando la silueta
del sur que siempre quise conocer. El camino está lleno de amigos que están lejos de la tierra que les vio nacer. Me despierto entre las voces que siempre he seguido y todas me susurran que me atreva a vivir, que el tiempo no es eterno, que es sencillo construir con las cosas que percibes. Hace un día estuve intentando salir de este país, Chile, por vía terrestre y resulta que no pude, porque soy venezolana y por serlo me piden una visa especial para entrar a Perú. Entonces quedé en la nada. Por minutos no estaba en ningún país. Aquí vamos, de nuevo a Santiago. Faltan unas 20 horas para alcanzar de nuevo aquella ciudad que en medio de su belleza nos ha dejado encantados. Entonces, no entiendo la noticia. Entonces la reprocho. Entonces tomo mi pasaporte y me montan en una camioneta para devolverme de donde venía. Por suerte no estoy sola. Giro podía pasar por ser colombiano y yo no. Anuló su entrada a Perú para regresarse conmigo. El plan de grabar subiendo hasta casa se acababa de caer. Vi venezolanos ahí vulnerables como yo. No sabíamos qué hacer. Decidimos el regreso, el retorno a Santiago. Confiamos en que algo nos espere. Buscaremos más músicos, grabaremos voces finales y veremos qué pasa conmigo. Grabé en varios lugares algunas voces que podían ser la voz final. En un parque y la más importante, en el Museo de Violeta Parra. Cuando iba entrando a este país me dije, oh, la tierra de Violeta. No puedo asimilar la magnitud de este momento, este lugar, con su recuerdo, con su color, con la fuerza y convicción latente. Lloré, sabiéndome en este viaje, donde un legado poderoso me empapa, me instruye para cantar. Para esto regresamos a Chile. Para esto nos regresaron desde Perú, para grabar en este lugar. El retorno a esta ciudad nos hizo lograr amenos encuentros. De nuevo alguien que no conozco, pero que comparte historia con Giro. En Caracas, discos, viajes. Ellos recordando eso y yo atenta. René cantando sus viajes, su trayecto también al sur, sus manos y musicalidad que dieron y dejaron las cerezas del pastel. Adornos, charango, voces, todo su conocimiento allí. En un parque grabamos hoy, en el atardecer, en el frío invernal. Caminamos Bellavista, pasamos cerca de algunos artesanos y alguien estaba por ahí, de pie, tarareando cosas. Giro se detiene, se queda en silencio y nos advierte de que escuchemos a esa persona cantar.
Pasados unos minutos él se acerca, le habla y le propone si quiere grabar algunas voces para este viaje. Ella dice que sí, pero no creía que fuera en ese instante. Giro prepara todo mientras ella escucha nuestra canción un par de veces. Sin tener idea de nosotros ni de nada, ella se atrevió a cantar, algo tímida, pero aún así hizo cosas preciosas. Esa pequeña corroboró esa noche algo que me dije cuando pisé Chile. Uno no viaja para conocer, sino para conocerse. Grabó 2 días antes de que nuestro viaje terminara. Ella, Calle Luna. Y yo sin embargo sigo aquí. Me quiero comer el mundo. Ya ahí nomás porque ya me está dando vergüenza. Por Dios, qué bonito. Súper bonito. Gracias. Estuvo precioso. Gracias. ¿No te lo habían dicho? Sí. Muchas veces. Solo que, bueno, yo igual hago música, yo tengo mis canciones propias y esas cosas, pero ahora es que ¿sabéis qué siento? Siento que si no ando con mi guitarra como que un poco me cuesta porque la guitarra es como mi apaño, ¿viste? Mi compañera. Entonces si yo con la guitarra me hago cualquier wea, la wea que yo quiera. En cambio así sola me siento así un poquito indefensa. Tengo muchas canciones mías. Sí. ¿En serio? Aunque esté enfermita igual se escuchará bien. Yo sí digo que sí, al toque. Me gustaría grabar una. Bacán. Aquí mismo. Tengo celular, si quieren se lo paso. WhatsApp. Dibujando en la pared la sonrisa de su amada que con sus garras te hizo oler. Ya cumplió sus 4 estaciones, 7 vidas se echó a perder, desenterrado por los... ¿Qué es viajar para ti? Aprender, ¿Qué aprendes? conocer. Me aprendo a conocer a mí misma. Yo creo que principalmente eso. Aprendes a conocer a uno mismo. Yo creo que si estáis preparado, te aprendí a conocer a ti misma, estáis preparado como para aprender otras cosas más del mundo externo. Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosita en la vida, hay que tener voluntad. de que aún estoy lejos de entenderlo completamente. Sin embargo, luego del año pasado, luego de esta travesía, siento que empiezo a entender un poquito más. Pero solamente cuando sea una inmigrante completamente. Si llego a hacerlo en algún momento, voy a entender en concreto
concreto la valentía que se tiene que tener para emigrar y mantenerse aquí. Grabar las monedas que traía de Ecuador, aquellas ganadas cantando en el trolebús de Quito o en los buses hacia la mitad del mundo. Giro me dice, estas monedas van a pasar de mano en mano, pero van a quedar grabadas en esta canción para siempre. Mi nombre es Jules Charles, yo soy haitiano. Malca. Lisette. Kenry Parra. ¿Tu edad? 23. ¿De dónde eres? De Maracaibo, del Zulia. Pero mejor conocido como Pancho Montes, en el mundo artístico de la música. Me llamo José Luis Tito Jesús Meneses. Y nació en Perú. Yo soy Iris Fritzner, soy haitiano. ¿Cuál es su nombre? José Vázquez Uriol. Manuel. ¿Qué edad tiene? 38 años. 51. ¿De dónde viene? ¿Dónde nacieron? Peruano, soy de la parte norte de Perú, de la ciudad de Trujillo, de Puerto Malabrigo. Me llamo Génesis Pérez, tengo 28 y vengo de Mérida, Venezuela. ¿Hace cuánto estás en Chile? Tengo 2 años en Chile. Lady Olivera Riverachi. ¿Cuál es tu edad? 21 años. ¿Dónde naciste? En Perú. Cuerdas que suenan al ritmo de un viaje, describiendo los colores que observo, sutil esencia, nobleza manifiesta, perspectivas que agradezco para continuar, y es vivir y desprenderse del suelo, es seguir y caminar sin los miedos. Miradas que ya no están, sonrisas que recuerdo, momentos que acompañan este caminar. Te veo en todos lados, como el anhelo callado y subordinado. Me atrevo a sentir entre las cuerdas los sonidos que dejamos, y es vivir y desprenderse del suelo, es seguir y caminar sin los miedos, es vivir, es seguir, es soñar, es volar, es vivir, es seguir, es soñar sin mirar atrás. Y es vivir. Nosotros estamos aquí en Chile gozando con la palabra de Dios en la calle tocando. Eso es lo que me gusta, alabanza cristiana. Dejar a mi familia ha sido lo más difícil. Dejar a la familia, empezar algo nuevo. Me vine de la ciudad de Manizales por desplazamiento de violencia. La vida del inmigrante es una cosa que hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Pero igual aquí uno igual se termina adaptando. Si uno es inmigrante tiene que saber adaptarse cuando va a otro lado. Y desprenderse del suelo, es
Y ahora toca culminar el viaje, volver al encuentro, volver al lugar de donde vinimos. Ahora me quedaré en Santiago, sin saber a dónde me seguirá llevando este viaje. Tengo entrada limitada a algunos países, pero seguiré buscando sonidos que migran. Conseguiré que esta voz florezca mientras canto lo que descubro y descubrí estando aquí. Que en la vida no hay después. Camino bordeando la silueta del sur que siempre quise conocer. El camino está lleno de amigos que están lejos de la tierra que les vio nacer. Me descubro en el Pacífico y entre desiertos que encontré. Me descubro descubriendo que en la vida no hay después. Que en la vida no hay después. Que en la vida no hay después. Despierto entre voces que siempre he seguido y todas me susurran que viva el hoy, que pa' después no hay remedio, que hay que atreverse a caminar, a vivir desprendida del tiempo que juega al pasar. Que en la vida no hay después. 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 Que es natural que todo se mueva, que todo emigre y que estemos aquí. Que es natural que todo se mueva, que todo emigre y que estemos aquí. Que es natural que todo se mueva, que todo emigre y que estemos aquí. Que estemos aquí. Que es natural que todo se mueva, que todo emigre y que estemos aquí. Que es natural que todo se mueva, que todo emigre y que estemos aquí. Me descubro entre ideas que no sirven para después. Me descubro descubriendo que en la vida no hay después. 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 Que no hay después. Que en la vida no hay después. Que no hay después. Que no hay después. Que